La siguiente presentación es el protocolo final de la asignatura de epidemiología, la cual lleva como título Riesgo de desarrollar síndrome metabólico en el personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas de UNAM Managua, de marzo a junio de 2022. Los autores son Miura Lisbeth Sánchez Méndez, Brian de Jesús Hernández Toruño y Alison Daniela García Ruiz, todos estudiantes de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Nicaragua. Como tutora tenemos a la doctora Ismara Medina. Introducción. El síndrome metabólico es una entidad clínica crónica caracterizada por un grupo de factores de riesgo que implican un problema mundial en la salud pública. Es un trastorno metabólico con incidencia importante directamente relacionado con enfermedades crónicas no transmisibles. No existen cifras oficiales que puedan demostrar la magnitud real del problema debido a las dificultades para su diagnóstico, ya que no todas las personas con sobrepeso u obesidad se realizan controles médicos frecuentes que permitan analizar esta patología. Sin embargo, se estima que más de un 30% de las personas mayores de 40 años pueden padecer. En Nicaragua se sabe que el 63% de la población no tiene ningún problema de sobrepeso y el 25% es obeso. Sin embargo, la investigación de esta enfermedad o la presencia de sus efectos o posibles causas no ha sido motivo de estudio, y menos aún enfocado en grupos poblacionales específicos. Seguidamente con los antecedentes, un antecedente internacional con el autor Rincón Mancheño Isabel en el año 2018 en el lugar de Madrid es un estudio descriptivo de campo y de corte transversal con el objetivo de analizar la prevalencia y evolución ontogénica de los componentes del síndrome metabólico en una muestra de conveniencia en los pacientes que asisten a consulta dietética en la Universidad Complutense de Madrid. Los resultados revelaron que la prevalencia de sobrepeso en la muestra resultó ser del 42.8% y la de obesidad del 37.6%. El porcentaje de hipertensión fue del 27.4%, la de hipercolesterolemia de 23.2%, la de triglicéridos elevados de 5.8% y la de hiperglucemia de 15.5%. La prevalencia de todos los componentes del síndrome metabólico se incrementó con el exceso ponderal y con la edad en todas las categorías nutricionales. Antecedente internacional. Autor Reyes Zabaleta, Ruth Silvana. Año 2019, lugar Perú, estudio cuantitativo descriptivo, retrospectivo de corte transversal. Objetivo, estimar la prevalencia de síndrome metabólico en adultos que acuden al centro de salud La Legua Piura de enero a junio 2010. Los resultados presentaron 63.1% de adultos. El mayor porcentaje de edad estuvo conformado por adultos de 40 a 60 años, con 46.8%. El sexo masculino predominó con 83.1%. Además, la prevalencia de preobesidad fue mayor con 49.4%. La hipertensión estuvo presente el 36.4%, el 42.9% con hiperglicemia, el 80.5% con hipertrigliceridemia y 93.5% con HDL bajo. En el antecedente nacional con los autores Gaitán Vallecillo y Fátima Ester en el año 2017 en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, es un estudio descriptivo de corte transversal con el objetivo de determinar la prevalencia del síndrome metabólico en el personal médico de este hospital. En los resultados se incluyeron 106 médicos que cumplieron los criterios de inclusión. Se obtuvo que el 21.7% de los médicos presentaron síndrome metabólico. La media para la edad de los afectados fue 38 años. El género femenino predominó con el 69.7%, a pesar que los médicos militares eran menos. El 65.2% presentaron todos los criterios para síndrome metabólico. Las especialidades quirúrgicas fueron las más afectadas con el 49.1%. De los antecedentes patológicos personales de mayor prevalencia fueron obesidad 48%, HDL bajo 31% e hipertrigliceridemia 27%. Planteamiento del problema. El síndrome metabólico es una compleja interrelación de factores de riesgo cardiometabólicos que se asocia con un incremento entre 2 y 6 veces del riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2 y muerte por todas las causas. La prevalencia global del síndrome metabólico según criterios de la OMS es del 36.8% de estas cifras. El porcentaje de estas personas con riesgo alto de enfermedad cardiovascular asociada a síndrome metabólico es de 32.1%, siendo de 45.2% en hombres y de 17.6% en mujeres. Por su parte, en Nicaragua se sabe que el 63% de la población tiene algún problema de sobrepeso y el 25% es obeso, en un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país, por lo cual se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar síndrome metabólico en el personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas de UNAM Managua de marzo a junio del 2022? Se conoce que el sedentarismo, situaciones de estrés, malos hábitos alimenticios y la obesidad son factores de riesgo a los que estamos expuestos en la actualidad.
En este sentido, los trabajadores del área administrativa tienen largas jornadas laborales, por lo que no les permite realizar ejercicio físico, no tener un ciclo de sueño adecuado y tener una mala alimentación. A pesar de que la UNAM cuenta con un programa de universidad saludable en donde se realizan actividades en torno a los hábitos saludables, no todos los trabajadores participan. Esta es la primera vez que se discute el tema de síndrome metabólico en el área administrativa de la Facultad de Ciencias Médicas, el cual beneficiará a la institución al tener trabajadores más sanos, con mejor eficacia laboral y con más tiempo, además de que es una herramienta útil de conocimiento tanto para los estudiados como para los lectores. Objetivo general: determinar el riesgo de desarrollar síndrome metabólico en el personal del área administrativa de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM Managua de marzo a junio 2022. Objetivos específicos: describir las características demográficas del personal administrativo, registrar los valores del perímetro de cintura y de presión arterial del personal administrativo, determinar los niveles de HDL, triglicéridos y glicemia en sangre de los trabajadores en estudio, establecer la prevalencia de los componentes del síndrome metabólico en los trabajadores en estudio. Área de estudio. La investigación se llevará a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, ubicada en la rotonda universitaria a 500 metros al sur, Managua, en el recinto Rubén Darío, sede central del UNAM Managua. Tipo de estudio. Este es un estudio prospectivo de corte transversal. Población de estudio. La unidad de análisis la representará el personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM Managua, contando con un universo finito de 40 trabajadores. Tamaño de la muestra y tipo de muestreo. El tipo de muestreo será no probabilístico, específicamente por conveniencia, por lo cual no se hará cálculo de la muestra, sino se tomará el total del universo, siempre y cuando cumplan los criterios de inclusión establecidos. Dentro de los criterios de inclusión están ser trabajador activo del área administrativa de la Facultad de Ciencias Médicas y participar voluntariamente en el estudio. En los criterios de exclusión están mujeres que laboran en esta institución que estén embarazadas en el periodo de estudio, trabajadores que se encuentren de subsidio dentro de este periodo, trabajadores mayores de 65 años, trabajadores que completaron la entrevista pero no se practicaron los exámenes de laboratorio y trabajadores que no estén en ayuna al momento de tomar la muestra de sangre. En el listado de variables, como objetivo número 1, describir las características demográficas del personal administrativo. Objetivo número 2, registrar los valores de perímetro de cintura y de presión arterial del personal administrativo. Objetivo número 3, determinar los niveles de HDL, triglicéridos y glicemia en sangre de los trabajadores en estudio. Objetivo número 4, establecer la prevalencia de los componentes del síndrome metabólico en los trabajadores en estudio. En la matriz de operacionalización de variables está la obesidad abdominal. Se dice que hay obesidad abdominal cuando la grasa intraabdominal es igual o superior a 130 centímetros cúbicos. En la práctica clínica, la definición de la obesidad central se basa en el perímetro de la cintura. En el indicador es en centímetros, las mujeres mayor de 88 centímetros y los hombres mayor de 102 centímetros. HDL bajo. Este es el valor de colesterol HDL disminuido en sangre. El indicador es miligramos por decilitro. En la escala es menor de 40 miligramos por decilitro. Los triglicéridos altos, nivel alto de triglicéridos en sangre, igual miligramos por decilitro. Alto cuando es de 200 a 499 miligramos por decilitro y muy alto, mayor de 500 miligramos por decilitro. Tensión arterial elevada es cuando uno o ambos valores de los componentes de la presión arterial son mayores de los parámetros establecidos como óptimos. En el indicador, milímetros de mercurio. En la escala normal alta de 130 a 139 y 85 a 90 milímetros de mercurio. La glicemia alterada es los niveles de azúcar en sangre elevados, con el indicador miligramos por decilitro, y en escala prediabetes de 100 a 125 es miligramos por decilitro y diabetes mayor a 125 miligramos por decilitro. Método e instrumento de recolección de la información. Primeramente se realizará una entrevista de preguntas abiertas y cerradas que permitirá la recolección de datos básicos del participante que serán anotados en la ficha de recolección de la información. Posteriormente se hará medición de la presión arterial y del perímetro de cintura del mismo, así como la toma de muestra sanguínea en ayunas para su posterior análisis de laboratorio. Plan de análisis de datos. Los datos se procesarán de acuerdo con el formulario de recolección de datos y la extracción de las variables en estudio de los exámenes realizados. El análisis de la información se realizará de forma descriptiva que incluirá medidas de tendencia central y gráficas de pastel para las variables cuantitativas.
Para ello se utilizará el programa Microsoft Office Excel En 2010. el control del sesgo, en el estudio en desarrollo, el principal sesgo de información a considerar son los errores de medición. Por tal motivo, se asignará a un investigador para la toma de presión, uno para la medición de perímetro de cintura y otro para la toma de muestra. De tal manera, se asegurará una misma y adecuada técnica en cada caso. Además, se verificará que los trabajadores estén en ayunas al momento de tomar la muestra sanguínea para evitar resultados de laboratorio alterados. Aspectos éticos. Al momento de la entrevista se le explicará a cada participante el porqué y para qué del estudio, así como la importancia de la participación de cada uno de ellos. Ficha de recolección de información está compuesto por los datos generales como el nombre, la edad, el estado civil, el sexo, los datos clínicos, el peso, la talla, índice de cintura de cadera, perímetro abdominal, perímetro de cadera, triglicérido plasmático, HDL, presión arterial, glicemia. La ficha también está compuesta por el diagnóstico, donde dice que si cumple con el diagnóstico de síndrome metabólico, cuántos criterios cumple y si tiene síndrome metabólico, sí o no. El consentimiento informado es un proceso en el que se le proporciona a las personas información importante, como los riesgos y beneficios posibles de un procedimiento o investigación. Esto se hace para ayudar a las personas a decidir si se quieren someter a dicho procedimiento o investigación. Cronograma. En el cronograma de trabajo podemos observar todas las semanas trabajadas en dicha investigación, como por ejemplo actividades de selección del tema, delimitación del tema, objetivos de investigación, planteamiento de problemas, justificación, etc. El presupuesto, en el cual está compuesto por actividades como internet, pasaje, alimentación, perfil lipídico, examen de glucemia, toma de presión, tensiómetro, estetoscopio, índice central de cintura, centímetros, dándonos una suma total de 45.800 córdobas. Agradecemos a Dios por darnos la sabiduría y el entendimiento para la realización de este trabajo. También a nuestros padres por apoyarnos en actividades necesarias para la dedicación de nuestra jornada investigativa. Y agradecemos a nuestra tutora, docente y doctora Isamara Medina por su gran apoyo y motivación, por habernos transmitido los conocimientos obtenidos y habernos ayudado paso a paso con la realización de este trabajo. Muchas gracias.